un tema completamente distinto, pero que sí tratamos hace no muchos días atrás y que tiene que ver con el inminente, y ahora sí, desalojo de la toma de San Antonio. Sí. La Corte, sabemos, rechazó la petición de los ocupantes y dio luz verde a desalojar la toma en San Antonio. Por eso vamos a hablar con Tomás Ives, quien tiene experiencia por su trabajo social y muralismo en el campamento Nuevo Amanecer, que es el más grande de la región metropolitana. Él ha trabajado, se ha enfocado en estar en este campamento por su deseo de poder entender o contribuir a la comunidad, y también durante los tiempos que ha estado trabajando ahí ha subrayado el mensaje de dar una respuesta definitiva, efectiva y urgente por parte de las autoridades a quienes están en las distintas tomas y campamentos. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola María José, mucho gusto. Sí, bueno, vamos a hablar de lo que está pasando con la toma de San Antonio en particular, porque la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó un recurso de los pobladores de la toma, dio luz verde al desalojo del terreno, con carabineros de ser necesario. Sin embargo, son 15.000 ocupantes los que podrían llegar a la Corte Suprema. Esto es claramente un nuevo capítulo en los desencuentros que han existido entre pobladores, una inmobiliaria, el Estado. Tú que has trabajado ahí en tomas y campamentos, específicamente en Nuevo Amanecer, ¿cómo se ve la situación desde dentro? ¿Qué es lo que esperan las personas cuando están en una toma o campamento, sabiendo que en algún momento el Estado va a caer encima? Sí, bueno, principalmente nuestro trabajo desde un comienzo ha sido tratar de involucrar al Estado y que la llegada del mismo no se produzca a través de estas intervenciones forzosas o inmediatas, sino que más bien tenga que ver con un trabajo continuo y un trabajo con la comunidad que permita realizar una serie de soluciones perfiladas o soluciones dirigidas para las necesidades de cada familia en la búsqueda de una vivienda asequible, ya sea una vivienda en arriendo, una vivienda propia o una vivienda transitoria, dependiendo efectivamente de cada uno de los casos. Efectivamente, los problemas que están sucediendo hoy día y este recurso que ha sido rechazado en el Cerro Centinela, que recordemos probablemente es la toma más grande de Chile en este minuto, ubicada en una región que concentra un alto porcentaje del déficit habitacional y de las familias en toma, es sin duda una señal que nos pone en alerta y nos preocupa. No obstante, tenemos que seguir atentos hacia el desarrollo de la misma, por lo que nosotros entendemos el desalojo de alrededor de 4.000 familias sería algo que tomaría tanto tiempo probablemente como la búsqueda de algunos tipos de solución al respecto. Sí, Tomás, cuando uno habla del Estado en términos generales, ¿es posible acotarlo a ciertas autoridades? ¿Quién es? ¿El MIMBU, las secretarías regionales ministeriales, en este caso de vivienda? ¿Será el Serviu? ¿Es el municipio, el alcalde, la alcaldesa, los concejales? ¿Con quién se produce o debería producirse? Yo creo más bien preguntar qué es lo que ocurre en los hechos. ¿Con quién se produce la interlocución o con quién debería producirse esta interlocución? Hola Álvaro, mucho gusto. Hola. Primero que todo. Igualmente. Mira, cuando hablo del Estado trato de ponerlo en ese sentido porque nosotros entendemos, y a través de la historia y de la revisión de hechos del pasado, en la historia de las tomas y los campamentos en Chile, de que estos son procesos que toman probablemente más de una década, ¿no? Por lo tanto, se necesita de la voluntad de trabajo y la gestión política de no solamente los actores que están en turno, sino que de una perseverancia en el tiempo por miembros del Estado que probablemente permanezcan en puestos de trabajo a lo largo de esos procesos. Estamos hablando de más allá de los alcaldes, sino que funcionarios, etcétera. Creo que en primer lugar la voluntad debería partir a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En lo que respecta a San Antonio, yo tengo entendido que el ministro Carlos Montes ha estado trabajando con ellos, y incluso está Mayra, olvidé el nombre, pero hay una persona que está, Gloria Mayra. Ella está a cargo de las relaciones del Estado junto con los vecinos. No obstante, estas dos apelaciones que se realizaron, una por parte del Estado que atendía al aplazamiento para la formación de comité, y por el otro lado el de la comunidad que tenía que ver con el respeto a los derechos humanos, que estaba en curso y que bueno, fue rechazada, son símbolos de un trabajo que se estaba realizando a cargo de este gobierno. No obstante, tenemos que entender también de que aquí no hay una bala de plata, ¿no? Son procesos en los cuales nos estamos enfrentando a un estallido habitacional,
en el que desde el año 2019 al año 2023 se aumentaron de 47.000 familias viviendo en campamentos a 113.000. Por lo tanto, ha sido tremendamente explosivo. Esto requiere de una concentración y un trabajo de joyería en términos de política pública y de gestión pública. Por lo tanto, yo no podría indicar que haya un responsable, sino que creo que hay una forma y un paradigma en el cual vamos a tener que empezar a trabajar como país en la forma en que atendemos esta crisis habitacional. Los campamentos son sin duda la parte más visible de ella. Sí, porque cuando uno se pregunta, Tomás, siempre está esta disyuntiva de esto no es regular, es una toma, ¿cierto? Son tomas de terrenos ilegales, por necesidad, por falta de vivienda, razones múltiples que siempre dejan entrever vulnerabilidad y una situación que en muchos casos es muy indigna para familias, hay niños, adultos mayores, lo sabemos. Pero está esta disyuntiva de qué se hace, porque por una parte hay que hacer cumplir la ley, pero por otra parte uno se pregunta qué se hace con esas familias a las cuales yo voy a desalojar. El Estado hoy día, por ley, por regulación, tiene el deber de tener que entregar una solución habitacional a las personas que están en una toma o campamento, porque tiene el deber de hacer que no existan tomas ilegales. Por ende, ¿cómo se concilian cómo los dos? Ambos deberes se concilian en el deber de otorgar alguna vivienda, no dejarlos en la calle, y por otra parte, hacer cumplir la ley de que no hayan campamentos o tomas porque son ilegales? Bueno, estás tocando un punto clave. Bueno, efectivamente, cuando tenemos una toma probablemente de 50 familias, 200 familias, nos enfrentamos a un problema mucho más abarcable, ¿no? Y hemos visto en la televisión, en Renca o en otras comunas, en Maipú recientemente, que con un par de retroexcavadoras podemos realizar esa acción y de alguna otra manera las familias quedarán a cargo de los departamentos de vivienda municipales u otros organismos que puedan acoger su demanda. No obstante, un campamento, una toma con 4.000 personas, o donde trabajo yo en Nuevo Amanecer, que son alrededor de 2.000 familias, hacen mucho más compleja la posibilidad de una solución única. Como te mencionaba antes, no existe una bala de plata para esto, y la forma probablemente tenga que ser abarcarlo, encapsular dichos campamentos, es decir, detener el movimiento de los mismos y comenzar a buscar soluciones que estén mucho más vinculadas hacia el terreno. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros revisamos la historia de Chile, nos vamos a dar cuenta que para finales de los años 50, principios de los 60, cuando se iniciaron los movimientos sociales que tendían hacia la toma era precisamente lo que indica su palabra, ¿no? La formación de un campamento. Sí. Un campamento es un lugar temporal. Uno de los fenómenos que más me llama la atención y que probablemente fueron los que me gatillaron a trabajar en Nuevo Amanecer fue darme cuenta de que estos lugares no se trataban de campamentos, sino que se trataban de asentamientos. Un fenómeno mucho más similar a lo que ocurre con las villas miserias en Argentina, las favelas en Brasil u otros países de Latinoamérica que sí han vivido este tipo de problemáticas, ¿no? Y que hoy día lo estamos viendo nosotros en las grandes capitales, principalmente en el norte grande, y que responden, sí, hay un factor acelerante que puede ser la migración, no obstante no es el principal. La quinta región acumula la mayor cantidad de nacionales viviendo en esta situación irregular. Por lo tanto, lamentablemente nosotros no tenemos una bala de plata, no tenemos una solución, pero sí tenemos la claridad de que aquí estamos viviendo un nuevo proceso, y así como se enfocó en los años finales de los años 60 a través de Promoción Popular y tantos otros programas que crearon las juntas de vecinos, los clubes deportivos para atender los problemas territoriales, hoy día es muy probable que tengamos que tomar cartas en el asunto y verlo con la creatividad, con la innovación y con la asertividad que tuvieron a mediados del siglo pasado las autoridades, con unas autoridades más vinculadas a terreno y más pensando con esa línea de pensamiento hoy día. Tomás, en este caso, claro, las situaciones son distintas además, porque en el caso de San Antonio, donde el desalojo es inminente, esto a propósito del último rechazo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ¿no es cierto? Podrían eventualmente llegar a la Corte Suprema, pero los ocupantes de la toma, ¿no es cierto?, recurrieron, apelaron, dijeron que no había habido gestión de parte del Ministerio, que no tenían tiempo tampoco para organizarse en cooperativas y eventualmente
comprarle o hacerle una oferta de compra derechamente al dueño, que ha sido especialmente proactivo en este caso. Ese no es lo habitual, o sí. No, totalmente. Aquí se acota de una manera, aquí se acota de manera donde todo se hace inminente y uno se enfrenta a una realidad donde hay plazo, además. El cúmplase es, no es cierto, es inapelable, digamos. Puede eventualmente haber una instancia judicial, pero quiero decir que es lapidario. Eso quiere decir, el cúmplase es perentorio, es ahora, y es una orden judicial. Entonces uno se pregunta... ¿cómo nos enfrentamos a una realidad donde efectivamente hay que gestionar la solución que sea? Como plantea la María José, es el cumplimiento de una resolución judicial, pero espera, porque estamos hablando de una distinción entre asentamiento y toma, que no es lo mismo. Hay familias que... hay asentamientos irregulares y hay otras tomas de terreno que se toman terreno que es de un otro, de un privado, que pierde el control de su terreno. Y ahí, claro, muchos auditores dicen, no es el deber del Estado el de garantizar vivienda. Claramente no hay un deber implícito, o sea, explícito digo, de que el Estado tiene que entregarles una vivienda. Claro. Pero uno se pregunta, claro, ¿qué pasa con esas personas que están hoy día en esa situación? Y el Estado hoy día las tiene que desalojar por ley, pero no hay ninguna solución habitacional para darles. Se les deja en la calle, ¿qué es lo que se hace? Y ahí, ¿cuáles serían? Tú hablabas de soluciones creativas, pero desde quienes trabajan, como tú, ayudando a estas personas... no hay bala de plata. Claro, no hay bala de plata, pero ¿qué tipo de solución se podría ver en el corto, mediano plazo para empezar a volver a los márgenes que teníamos antes? Porque de un tiempo a esta parte, la existencia de tomas y campamentos creció a los niveles que existían antes. Totalmente. Bueno, como tú mencionas, María José, hoy día estamos en un nivel más crítico que el de 1996, ¿no? Y bueno, si es que no lo vamos a ver por vivienda, por la entrega de una vivienda, porque entendemos de que la industria de la construcción está en un periodo particularmente bajo, sí. ¿Para qué decir el alza de las tasas de interés? Caros los terrenos están caros. Claro. Pero yo me pongo en esta situación. ¿Qué estaba pasando o qué pasó en Cerrillo para que hoy en la mitad de Cerrillo, en el límite entre Maipú y Estación Central, existan 40 hectáreas que desde el año 92 están ahí botadas? ¿Cómo puede ser de que en la mitad de la ciudad tengamos un espacio urbano de 3 comunas que hoy día son una parte importantísima de Santiago y como decimos en buen chileno, y pasó piola durante tanto tiempo? Esos sitios eriazos que uno ve en la periferia o en el pericentro incluso de la ciudad y que están ahí, creo que es muy necesario, en primer lugar, comenzar con un catastro de suelo. Yo tengo entendido que el Ministerio de Vivienda trabaja en un catastro de suelo, no obstante tenemos que tener la capacidad de ejercer presión sobre la situación de esos suelos urbanizables y de qué manera los podemos transformar en futuras viviendas y otros barrios podemos densificar, etcétera. En ese sentido, claro, hay muchísimas soluciones, pero en primer lugar creo que sería importante mirar el suelo, ¿no? Mirar el suelo de la ciudad, los suelos que están disponibles. Y también, como Sebastián Bowen ha propuesto, a través del déficit cero, hay algunas soluciones que tienen que ver con decretar zonas de emergencia habitacional, por ejemplo, o zonas de oportunidad habitacional, en el sentido de que existen espacios que pueden constituir parte importante de la ciudad, transformándose en una nueva ciudad, microurbanizando, etcétera, conectándola a los servicios, pero también hay espacios como la Quinta Región, como San Antonio en este caso, que definitivamente tenemos que buscar figuras nuevas como es una zona de emergencia habitacional. No puede ser de que 4.000 familias están viviendo en 255 hectáreas en la ciudad y esas 255 hectáreas no tenían ninguna función urbana hace pocos años atrás, ¿no? Por eso cuando hablo de soluciones creativas, siempre pienso en los casos de, por ejemplo, la Villa 31 en Buenos Aires, de los trabajos que se han hecho en esa zona, o en Perú, o en Brasil, más allá de mirar a otros ejemplos que por lo general resuenan en la academia, que tienen que ver con experiencias en Barcelona, en Dinamarca, en Estados Unidos, etcétera, empezar a mirar qué han hecho nuestros vecinos. ¿Sabes por qué, Álvaro y María José? Sí. Una de las cosas que a mí más me preocupa es que en la medida que va pasando el tiempo,
estos lugares se van transformando en puntos negros de la ciudad, una suerte como un tumor dentro de la ciudad. Claro, no se hace nada en efectivamente relación, el inmovilismo en la tónica, ¿no? O sea, no se hace nada porque no se... Claro, exactamente, y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo, Exacto. pero ese inmovilismo que tú dices, Álvaro, es el que va atrayendo al crimen organizado, a la venta de pasta base, a todos los problemas que nosotros tenemos en la ciudad, pero de una manera más concentrada, sin control, donde esos grupos van ejerciendo dominio y van encontrando ahí su refugio para seguir operando. Y ese proceso de favelización no lo podemos permitir, y estamos a tiempo. Estamos a tiempo de seguir trabajando, estamos como una comunidad que está atenta, que rechaza ese tipo y esa forma de vida. Por lo tanto, es importante poner atención sobre esto, entendiendo efectivamente que no hay una solución única. Conversamos con Tomás Ives, artista y muralista que ha trabajado durante muchos años en el campamento Nuevo Amanecer, y hablamos de este tema tan importante claramente acá en Expreso Bio Bio. Te agradecemos, Tomás, por tu tiempo y este contacto. Gracias a ti, María José. Gracias, Álvaro, por contar conmigo. Buenos días, gracias, Tomás. Muy buenos Que tengan buenos días. Igual. Igualmente.